Hola muchachos, ¿cómo están? Nuevamente día lunes, lunes de nuestra asignatura, sí. Lo que vamos a ver hoy día simplemente va a ser la revolución industrial, ¿ok? Pero antes de eso vamos a revisar la tarea que dimos la semana anterior relacionado con la Vili y Poquilla o la Bella Época, en donde planteamos, ¿cierto?, que la Bella Época simplemente fue un periodo en donde la sociedad europea, ¿cierto?, se sentía lo máximo, donde vivían de muy buena forma, en armonía, ¿cierto?, en paz, en donde comenzaron a tener tiempo libre, comenzaron, ¿cierto?, a mejorar su calidad de vida y todas esas cosas. Aún así, ¿cierto?, marginando a un grupo social que vivía principalmente en la pobreza, en la zona o los barrios más marginales, ¿cierto?, de las ciudades, ¿ya? Ahora, en base a eso, en toda esta etapa de la Ville Poquito, esta modernización que se estaba llevando a cabo en Europa, ¿cierto?, ya sea especialmente de infraestructura en las ciudades, destacamos a París como la ciudad más importante, y toda esta forma de ver del ser humano la vida con un positivismo totalmente extremo, ya que, insisto, ¿cierto? La bella época simplemente hizo a la sociedad europea sentirse como superior al resto, y analizamos también, ¿cierto?, cuáles eran las actividades que generaba la sociedad, como algunas personas iban, ¿cierto?, a lo que eran los cabarets, donde damos el ejemplo del Moulin Rouge, la aparición del cine, ¿cierto?, las actividades que realizaban las personas, el tiempo de ocio, perdón, los paseos que se realizaban y todas esas cosas por el estilo, ¿ok? Y en base a eso había dado una tarea que era la página 75 y la 77, sí, que simplemente se enfocaba en analizar imágenes, y es lo que vamos a revisar ahora, ¿ya? Página 75 tenemos cuatro imágenes, esto que genera un poco un contraste de la sociedad europea en esta famosa bella época, y también con toda esta idea del progreso. Dice, a partir de las imágenes describe la sociedad europea del siglo XIX. Considera las contradicciones surgidas en torno al ideal de progreso como un elemento central de tu análisis, ¿ya? Y simplemente el contraste que se ve en esta imagen es que la vida cotidiana era totalmente distinta dependiendo del grupo social al cual tú pertenecieras, ¿ok? Vemos especialmente la contradicción, la vemos en la desigualdad social, donde vemos acá un grupo, ¿cierto? Las dos imágenes de la derecha, vemos un paseo rutinario, ¿cierto?, de personas, y la segunda una gran fiesta de probablemente de la burguesía, que es esta clase ya que se consolida en el siglo XIX, como ya lo vimos. Y en las imágenes de la izquierda vemos estos barrios marginales, esta pobreza, estos barrios donde se genera mucho la delincuencia, y la zona rural que cada vez comienza a perder importancia debido al auge que están teniendo la ciudad, y en la zona rural también, ¿cierto? Se genera una gran desigualdad social, nivel de pobreza también entre entre estas personas. Por ende, ¿cierto? Esta famosa bella época no fue igual para todos, simplemente marginó a un grupo social, así como también lo venía haciendo todo este ideal de progreso. Bueno, después tenían que escoger un personaje retratado y ustedes ya inventar, ¿cierto?, alguna historia de la vida cotidiana de esas personas. Ya lo más importante es que se elegían algún personaje de la imagen de la derecha, podían haber resaltado la situación económica de esas personas, ¿cierto? Y que en sus tiempos libres podían ir a los cabarets, ¿cierto? Podían realizar grandes fiestas, realizaban paseos y cosas por el estilo. Si elegían un personaje de la izquierda, destacar, ¿cierto?, su pobreza, su larga hora de trabajo, su falta de recursos, ¿cierto?, en lugares donde existía mucha delincuencia también, y lo único tiempo ocio que tenía, tiempo libre, a veces, o actividades que realizaban, podían ir al cine, ¿cierto?, que el cine era algo más universal, por decirlo de alguna forma. Y en la segunda imagen también tenemos cuatro imágenes, ¿cierto?, que al fin y al cabo representan un poco el pensamiento que se tenía debido a la sociedad europea en todo este siglo XIX. Dice, ¿cómo se relacionan los distintos procesos vividos durante el siglo XIX con la idea del progreso indefinido? ¿Ya? Bueno, la primera imagen vamos a tomarla del señor Einstein, ¿ya?, que se llama Corazón de Piedra con los pobres, y aquí simplemente vemos que el progreso marginó a un grupo social. Insisto, el progreso, esta idea de progreso no benefició a toda la sociedad, sino que solamente a un grupo beneficiado y hubo otro grupo marginado, y en este caso, ¿cierto?, este grupo marginado sufrió de mucha pobreza también y mucha delincuencia en estos barrios marginales, estos barrios que quedan siempre en las periferias de las ciudades. Todo el progreso estaba en el centro de la ciudad, y en las periferias estaban los lugares bárbaros, la barbarie, como se le llamaba, estos barrios marginales. Por ende, ¿cierto? Y vemos que en esa imagen el progreso simplemente se ve contradictorio, se ve
marginado, como vemos ahí, ¿ya? De hecho, en la imagen se ve, ¿cierto? Como dos personas que nos da a entender que son como una clase más alta, que van pasando. ¿Cómo podemos saber eso? Que el caballero es un gorro, va fumando un puro, y alrededor, ¿cierto? Unas personas en plena calle calentándose al frío. O sea, ahí tenemos el contraste. La segunda imagen, ¿cierto? Es la que vamos a tomar la de abajo, la de Renair, y dice baile en el Moulin de Galette en París, ¿cierto? ¿Cómo se relaciona esta imagen con el proceso vivido? Simplemente podemos relacionar con todo lo contrario a la pobreza, ¿cierto? Con el grupo social beneficiado por este, por estos cambios sociales que se están generando en la famosa Belle Época, o la Bella Época, y vemos acá como ellos simplemente están como en un baile, están como al aire libre, en un paseo, algo por el estilo. La tercera imagen, ¿cierto? Vamos a tomar la de Darwin, ¿cierto? Caricatura de Charles Darwin. ¿Cómo se relaciona esto con el proceso vivido? Simplemente esta imagen representa un poco los nuevos pensamientos, los nuevos ideologías que se están generando en este periodo del siglo XIX. Especialmente aquí lo podemos enfocar al darwinismo social, que ya lo explicamos en clases anteriores. Y la cuarta imagen, ¿cierto? Que es donde vemos la llegada del tren entre Calera y Copiapó. Simplemente eso lo asociamos a lo que son el uso de las nuevas tecnologías. Recuerden que estas nuevas tecnologías llegan a mejorar la vida cotidiana de los europeos y especialmente el tren que se refleja principalmente en lo que es la máquina a vapor, ¿ok? Que también un gran invento del siglo XIX que mejoró mucho no solo la condición social de las personas, también la productividad, ¿ya? Así que esa era principalmente la tarea, ¿ok? Ya muchachos, como les comenté al comienzo del video, lo que hoy día vamos a ver simplemente va a ser la revolución industrial a partir de la página 84. Ya primero tenemos que tener más que claro lo que es el concepto de revolución y en años anteriores hemos hablado de revolución, sin ir más lejos el año pasado hablamos de la Revolución Francesa, creo que este año también tocamos algo leve de la Revolución Francesa. Hablamos de la independencia americana también, ¿cierto? Que eso al fin y al cabo igual es una revolución. Este año estuvimos hablando, ¿cierto? Sobre las oleadas revolucionarias en Europa, también son revoluciones. ¿Qué es una revolución? Una revolución simplemente es un cambio drástico de algún sistema imperante, ya sea político, ya sea económico o ya sea social, ¿ok? Ahora, cuando me refiero a un cambio drástico, es un cambio rápido, un cambio que se genera en muy poco tiempo, ¿ok? Esa es una revolución y que cambia en su totalidad el sistema imperante anterior. Tomemos ejemplo, ¿cierto? La Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue una gran revolución, obviamente, porque cambió un sistema imperante, un sistema político que llevaba siglos, o sea, lo que eran las monarquías absolutas, y en un periodo de, no sé, 10 años, ¿cierto? Instauró un nuevo sistema de gobierno, una república, ¿ya? ¿Se entiende? Eso entonces es una gran revolución. Ahí tenemos un cambio drástico. El mismo ejemplo lo podemos asociar a la independencia de América. También la revolución americana que generó el proceso independentista genera un cambio imperante, drástico, ¿cierto? De siglos, que era la monarquía española, el dominio español en América y genera las repúblicas, ¿ok? Socialmente, que lo mismo, ¿cierto? Podemos explicar simplemente lo que se genera cuando las personas, ¿cierto? Están en un gran descontento en base a leyes, se genera toda una revolución y puede generar, ¿cierto? Simplemente beneficios a esas personas. Insisto, por eso revoluciones simplemente son cambios drásticos. Si lo analizamos en el ámbito de la economía también es eliminar un sistema imperante. Se me viene a la cabeza a mí la revolución agrícola, la revolución neolítica que vimos en séptimo, ¿cierto? Que cambia todo este sistema económico imperante que era la cacería y el tipo de vida nómade, ¿cierto? Al uso de la agricultura y la transformación social al sedentarismo. ¿Se entiende? Por ende, una revolución simplemente es un cambio drástico de un sistema imperante. Eso es entonces hay que tenerlo muy claro el concepto de revolución. Ahora, ¿por qué revolución industrial? ¿Cuál es este famoso sistema imperante que cambió, ¿cierto? La revolución industrial. Y simplemente la revolución industrial cambia todo el sistema productivo, ¿cierto? Económico que vivía en el mundo, ¿cierto? Durante miles de años, ¿ok? ¿Qué es la revolución industrial? Entonces acá tenemos una definición al comienzo de la página 84, como ya les repetí. La revolución industrial simplemente fue un proceso que se inició en Inglaterra en la mitad del siglo XIX, es decir, 1840, 1850, ¿cierto? Y que esta revolución simplemente fue una revolución en la producción de bienes
especialmente, ¿cierto? Comida, textiles, cosas por el estilo. Y ahora, ¿gracias a qué se genera esta revolución? Gracias al uso de las nuevas tecnologías y al uso de las nuevas energías, ¿ya? Ahora, ¿cuál fue el cambio que esto genera? Simplemente aumentó la productividad, ¿cierto? Y también tuvo unas consecuencias sociales o transformaciones sociales, ¿ok? Entonces, revolución industrial, proceso nacido en Inglaterra, segunda mitad del siglo XIX, que gracias al uso de nuevas tecnologías aumenta la productividad de bienes para las personas, ¿ya? Eso es más que nada, entonces viene siendo la definición de la revolución industrial. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes de la revolución industrial? Y los tenemos acá. Primero, ¿cierto? Una transformación demográfica. Cuando hablamos de demografía nos referimos a las personas, ¿ok? Y en Europa, en un periodo más o menos de 100 años, ¿cierto? La población europea se duplicó, ¿ya? Y de hecho aquí en el libro da los números. Dice que en 1750 Europa tenía entre 120 y 140 millones de habitantes. Ya el año 1850 tenía 266 millones de habitantes. La pregunta es, ¿por qué se duplicó tanto? O sea, ¿qué fue lo que se generó que la población aumentara tanto? Y aumentó simplemente porque debido, ¿cierto?, a la ciencia, o gracias a la ciencia, a toda esta revolución científica que se estaba llevando a cabo, se comienzan a descubrir los remedios para las enfermedades que generaba mucha mortandad en las personas. Por ende, la población poco a poco comienza a aumentar debido a que ahora sí existía un remedio, ¿cierto?, a las distintas enfermedades que afectaban a la sociedad europea en ese entonces, ¿ya? Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de esta transformación demográfica, de este aumento demográfico? Es como un arma a doble filo, porque es algo bueno y algo malo. Es lo malo, ¿cierto? Que todas estas empresas de producción que genera bienes simplemente ahora tienen más personas a las cuales entregarles bienes, pero también existe más personas, pero existe mayor mano de obra para aumentar la producción de bienes. ¿Se entiende? Por ende, la transformación demográfica es un antecedente a la revolución industrial simplemente porque obliga a las grandes empresas, ¿cierto?, a producir más bienes, pero a la vez, ¿cierto?, son estas mismas personas las que contribuyen con su mano de obra para esta producción de bienes. Ya cuando hablo de bienes en este periodo me refiero especialmente a lo que es la alimentos, ¿cierto? Pero también ropa, artefactos para la vida cotidiana, cosas por el estilo. Lo vimos en la unidad uno referente a la economía. Los bienes, ¿cierto? Son todas las cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida cotidiana, ¿ok? Obviamente los bienes van cambiando, ya las cosas que la gente necesita en su vida cotidiana en este siglo son muy distintas a las que necesitamos hoy en día nosotros, ¿ok? Ya, pero primer antecedente entonces de la revolución industrial, la transformación demográfica, este aumento de población. Segundo antecedente, ¿cierto? Las transformaciones agrícolas. Ya cuando hablamos de agrícola ya nos vamos a enfocar especialmente en las zonas rurales. Y antes, ¿cierto? De la revolución industrial se vivió una famosa revolución agrícola. Ahora, ojo con esto, cuando se habla de la revolución agrícola, muchas personas tienden a confundirla con la revolución del neolítico o la revolución lo que pasa es que también es conocida como revolución agrícola, ¿ok? Por la famosa revolución del neolítico es cuando el hombre descubre la agricultura. Esta revolución agrícola, la que plantea acá, ¿cierto? Simplemente es la que antecede a la revolución industrial. Por ende, desde ahora, cuando hablemos de revolución agrícola, nos vamos a referir a esta, no a la revolución neolítica, cuando el ser humano descubre la agricultura. Ahora, ¿qué transformaciones agrícolas se generaron en este periodo? Primero, mejoran las técnicas agrícolas, especialmente en lo que es el arado, en el sistema de regadío. Comienza a introducirse distintas maquinarias. Esto es muy importante. La revolución industrial es imposible entenderla sin la maquinaria, ¿ok? Y comienza a introducirse distintas maquinarias que esto permite también una mejora en la producción. También hay cambios en la ganadería, que cada vez, ¿cierto?, se utiliza mejor elementos, de mejor manera el suelo para alimentar a los animales, por ende el ganado comienza a aumentar en Europa y eso genera que la carne ahora, usted sabe que el ser humano de los animales saca especialmente la carne, no fuera un alimento de élite anterior a esto, ¿cierto? Solamente muy pocas personas podían tener acceso a la carne debido a su alto costo, pero, ¿cierto? Ahora, como aumentó la carne, ¿cierto? Las personas ahora sí tienen mayor acceso a esto. Ustedes saben que cuando hay mayor oferta, ¿cierto? El precio disminuye, ¿cierto? Lo vimos en un comienzo. Y por último, cambian las estructuras agrarias en este periodo en Europa ya
comienza, ¿cierto?, a desaparecer todo este sistema que venía de la época feudal, en donde el territorio, un gran pedazo de territorio era dueño, ¿cierto?, de muy pocas personas, sino que ahora comienza a fragmentarse y comienzan personas a comprar estos territorios simplemente para ver un bien económico. Y aquí nuevamente entra en juego lo que es la burguesía. Recuerden que ellos son la clase comerciante, la clase, ¿cierto?, que tiene el dinero para comprar estos territorios, ¿ok? Por último, otro gran antecedente de esto es la nueva mentalidad de las personas, especialmente implementado por el liberalismo económico, ¿ok? Mientras mayor, ¿cierto? Mientras más bienes produzca, mayor ingreso voy a tener yo, ¿cierto? Por ende, ¿cierto? Se genera este cambio de mentalidad que también influencia un poco a la revolución industrial, ya que las personas en este sentido se sienten con la obligación de crear sus propias empresas, sus propios negocios para mejorar su calidad de vida. Y esta idea, ¿cierto?, surge simplemente del liberalismo económico. Por eso también existe un cambio de mentalidad que antecede un poco a la revolución industrial. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuáles son las etapas de la revolución industrial? Y la etapa de la revolución industrial ya, de hecho, ya generándose, la dividimos en dos. O sea, la primera etapa simplemente la enfocamos en tres tipos de trabajo. La textil, ¿cierto? Que nos referimos a todo lo que es la creación de ropa, la industria del hierro y la industria del transporte, como lo tenemos acá en la página 86. Y la industria textil simplemente destacó por la producción de algodón, la cual comienza, ¿cierto?, el algodón a reemplazar otros materiales para producir ropa, como por ejemplo la lana, ¿ya? Ahora, ¿por qué esta empresa, ¿cierto? Este mercado del algodón o la empresa textil comienza a mejorar? Simplemente porque se empiezan a crear nuevos aparatos tecnológicos para aumentar la producción. Y aquí también da un ejemplo, ¿ok? Se crean distintas máquinas de hilar, distintas máquinas, ¿cierto? Que triplicaba, multiplicaba un poco la producción humana. Por ende, la producción así cada vez comienza a aumentar. Insisto, repito, lo quiero dejar bastante claro. La revolución industrial, ¿cierto? Es imposible entenderla sin maquinaria y de acuerdo a todos estos avances científicos que se generan, ¿cierto? El ser humano poco a poco comienza a construir distintas maquinarias que comienza a reemplazar la mano de obra y aumentar la producción, ¿ok? Y esto, ¿cierto?, se mantiene hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se crean distintas maquinarias que pueden reemplazar al ser humano y aumenta en parte la producción. Y esto nace acá en la revolución industrial. Y ahí un gran ejemplo que tenemos acá, ¿cierto? Cómo se crea esta máquina. Ahora, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué aquí el ser humano comienza a crear estas máquinas y no anteriormente? Y nuevamente nos vamos a la ilustración, que es esta etapa donde el ser humano comienza a razonar y especialmente a los avances científicos. Ya los avances científicos son los que generan todas estas cosas. Y aquí aparece lo que es la máquina a vapor y aparece también lo que es la electricidad. Por ende, todas estas implementos, todas estas energías, ¿cierto?, que son cruciales para estas maquinarias, ya que aparecen gracias al avance científico, es porque en este periodo se realizan estos inventos, ¿ya? Y estos inventos simplemente van enfocados a aumentar la producción. Por ende, eso es la revolución industrial. Por ende, la industria textil se crea esta maquinaria que aumenta la producción, comienza a reemplazar al ser humano. La del hierro también es muy importante. ¿Por qué? Porque la industria del hierro comienza a crear lo que son las líneas férreas especialmente, ¿cierto? Y distintas máquinas a vapor, ¿ya? Que eso también comienza a generar una consecuencia en el transporte, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora es mucho más rápido poder llevar estos productos que se están realizando. Ahora, ¿cuáles son el transporte? La máquina a vapor es el invento más importante de este periodo. Ya cuando hablamos de máquina a vapor simplemente usamos la energía del carbón. Y aquí nuevamente gracias a la ciencia que entendió, especialmente en este caso enlazando la física, ¿cierto? O la química, perdón lo ignorante en esta temática, ¿ya? Pero en este caso vendría siendo gracias a esos aspectos de la ciencia en que se da a entender que el vapor puede generar un tipo de energía capaz de mover estos grandes aparatos y aparece el barco a vapor y el tren, ¿cierto? También fundamental. Ahora, ¿por qué también se genera en esta primera etapa? Es importante la revolución del transporte porque, como les dije, acorta la distancia o acorta los tiempos, mejor dicho, acorta los tiempos eh,
de llevar un producto a otro, ¿ok? Acorta los tiempos de exportar producto. Entonces, si antes, ¿cierto? Se demoraba meses en llevar un producto de Inglaterra a América, por ejemplo, ahora con el barco a vapor se puede demorar semanas. Y con el tren lo mismo, ya con el tren se cortan días o incluso en horas en llevar un producto a otro. Por ende, la primera etapa de la revolución industrial la vemos enfocada especialmente en la industria textil, en la industria del hierro, que crea, ¿cierto? Esta gran maquinaria y la industria de los transportes, especialmente gracias a la aparición de la máquina a vapor. Todo esto, ¿cierto? Simplemente está generando un auge en la economía inglesa en un comienzo, después obviamente la revolución industrial se expande, europea, y esto permite, ¿cierto?, que las personas tengan mayor acceso a todos estos bienes, perdón, que se están produciendo. Insisto, la revolución industrial genera, es una revolución en el tema de productividad de bienes. Vámonos entonces a la segunda revolución y la segunda revolución simplemente se vivió en el ámbito de la química, como lo vemos en la página 87, ¿cierto? En donde se crean distintos productos como farmacéuticos, como vemos acá, o sea, cremas, perfumes, remedios, abonos, especialmente para la agricultura, explosivos, y esto es muy importante también, comienza a generarse explosivos. Recuerden que yo les comentaba que los europeos también se sentían superiores gracias a su ejército. Por ende, los explosivos se utilizaban, ya, comienzan a aparecer las primeras granadas, las primeras bombas, las primeras balas un poco más certeras, ¿ya? Comienza también esto en lo que es la industria eléctrica, que esto también es un gran avance de la humanidad gracias a la ciencia. La electricidad que ya no solo comienza a utilizarse para el alumbrado de las calles, ¿cierto? Sino que también genera lo que son las telecomunicaciones, donde aparece el telégrafo, ¿cierto? El teléfono, comienzan las radios. Los transportes también aparecen lo que son estas famosas tranvías, ya que en parte reemplazan un poco a la maquinaria a vapor. Pero simplemente, más que reemplazar, le hace la competencia, pero de muy mala forma, ya que aún así un tren eléctrico en ese tiempo aún no existía, no tenía la misma velocidad. Pero sí en tema de transporte la electricidad se utilizó para el servicio dentro de una ciudad, ¿ya? Y las tranvías, y insisto, doy el ejemplo de lo que hasta el día de hoy se mantienen en Valparaíso, que se conocen como troles, que son como unas clases de trenes muy pequeñas que te llevaba de un lugar a otro. Era como una micro más que nada en ese tiempo. Por ende, al fin y al cabo, la industria eléctrica también tuvo un gran avance en la segunda revolución industrial. También aparece acá, nos da el ejemplo de la siderúrgica, ya que en parte, ¿qué es la siderúrgica? Simplemente es esta industria que comienza o que realiza artefactos de acero, ¿ok? Y esto es muy importante ya que este, ¿cierto? Es el acero, da inicio, es la raíz para que se comience a generar la industria automotriz y así aparecen los primeros automóviles, ¿ya? Todo esto entonces en la segunda revolución industrial. Si hacemos la división entonces, primera revolución industrial se llevó a cabo especialmente en el ámbito textil, en el ámbito del hierro y en el ámbito de los transportes, ¿ya? Segunda revolución industrial simplemente en el ámbito de la química, siderúrgica y en el ámbito de la electricidad, ¿ok? Ahora, en su conjunto, todo, ¿cierto? Simplemente viene a mejorar la productividad de los bienes, ¿cierto? Viene a mejorar la calidad de vida de las personas con estos distintos aparatos tecnológicos que comienzan a crearse. Insisto y lo voy a repetir nuevamente, es imposible entender la revolución industrial sin la maquinaria, ¿ok? La maquinaria es la que permite que se genere la revolución industrial. Y simplemente son estos aparatos tecnológicos que se crean para aumentar la productividad o mejorar la productividad, ¿ok? Ya sea con distintas maquinarias, ¿cierto? Dentro de las empresas o también para transportar productos. Y entre eso la que más destaca es la máquina a vapor, ¿ok? Y eso es fundamental. La máquina a vapor se utilizaba en las empresas, la máquina a vapor se utilizaba para transportar productos y todo eso. Por ende, el principal avance que se tuvo en la revolución industrial, sin lugar a dudas, fue la máquina a vapor. Ok, muchachos, y por último, lo que está nuevamente en la página 87, ¿cierto? ¿Qué pasa con este proceso de industrialización? Nace en Inglaterra y desde ahí se expande hacia el resto de Europa, incluso llega a Estados Unidos, ¿ok? Pero se expande de manera muy desigual. Simplemente la revolución industrial en algunas ciudades, ¿cierto? Toma importancia, pero en algunas ciudades sigue teniendo una economía más rural. Aún así, ¿cierto? Esta revolución industrial en la que comienza
a expandir comienza a generar el interés que tienen las personas por las ciudades, ¿ok? La revolución industrial también, debido al aumento de productividad también, o producto, aumento de bienes, debido a este aumento de empresas que se están generando, comienza a recurrir también, o se comienza a necesitar mayor mano de obra, y eso va a llevar todo un proceso después de que la gente se siente interesada en la ciudad simplemente para poder obtener trabajo, pero más adelante vamos a hablar de eso. Ya simplemente ya lo que me interesaba era que quedara claro un poco lo que es este tema de la revolución industrial. Por último, para entonces, revolución industrial, simplemente proceso que nace en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIX y que tiene como consecuencia, o que tiene como el principal efecto, el aumento de la productividad y de bienes para la población. ¿Cómo se genera este aumento de bienes? Simplemente gracias a la maquinaria empleada en las distintas industrias de la época, ya industria textil, industria del hierro, industria química, etcétera, etcétera. Insisto, la maquinaria es fundamental en la revolución industrial. ¿Y cuál fue la maquinaria más importante de todo? El principal invento, la máquina a vapor. Ya aquí dimos el ejemplo del barco a vapor, el del tren, pero existían otras máquinas también que se ocupaban dentro de las empresas que también funcionaban con esta energía, ¿ok? La energía del vapor. Así que eso, chicos, espero que se haya entendido. Lean igual todo esto está entre la página 84 y la página 87. Cualquier duda que tengan los miércoles, saben que tenemos esta sesión online. Aprovechen estas sesiones, muchachos, de verdad son muy, pero muy útiles, ¿ok? ¿Cuál va a ser la actividad de hoy? Simplemente vamos a trabajar en la página 78 y la página 79. Ya, muchachos, eso entonces lo dejamos hasta aquí. Que estén muy bien, cuídense mucho, saludos a todos. Chao, 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 chao.